Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y el día de hoy vamos a platicar de la película Ya no estoy aquí, que acaba de estrenarse relativamente en la plataforma de Netflix. Lo voy a hacer con spoilers. Si tú no has visto la película, te sugiero que la veas antes de que veas el video, porque voy a platicar de las líneas argumentales, del arco del personaje, del final, etcétera, de manera libre. Así que estás advertido y comenzamos. Esta es una película del año pasado que ganó el Festival de Morelia, que también ganó el Festival de El Cairo y que por ahí el protagónico Juan Daniel García Treviño también ganó Mejor Actor, un chico que no tenía experiencia en esto de la actuación y que pues llegó a ganarse este premio y que ahora todo el mundo está hablando de él. La película está dirigida por Fernando Frías, que es un director que ha hecho varias cosas en televisión, hizo Los Spookies por ahí, y tiene un par de documentales. Me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que este es su primer largometraje de ficción dramático. Pero bueno, me parece que hay un gran director aquí. Me parece que este señor, Fernando Frías, es un director al que hay que ponerle mucha atención porque tiene una frescura en su ojo que no veo normalmente en el cine mexicano. Ustedes saben que yo no hablo del cine mexicano porque soy juez y parte y no me gusta hacerlo, porque conozco a la gente que está en la industria, porque conozco a los productores, a los estudios y demás. Y yo estoy trabajando ahí. Entonces me parece injusto y me parece un tanto hipócrita que de repente algo no me gusta, entonces venga yo aquí a tirar y decir y demás, ¿no? Cuando al mes siguiente voy a estar ahí con ellos trabajando en otra cosa. Entonces precisamente por eso no lo hago, a menos que me guste la película. Entonces ya de entrada el hecho que haya decidido hacer este review es porque la película me gustó. Entonces sí, me parece correcto porque quiero apoyarlo y porque quiero que la gente vea la película. De la otra manera, simplemente un respetuoso silencio y se acabó, ¿no? Si de por sí, ya cuando hablo de una película de Hollywood, a quien pues no, ni idea, no los conozco, me atacan por el hecho de ser cineasta, y pues tú que haces películas malísimas, ¿por qué dices que esto está...? En fin, entonces por eso me he animado, porque la película me parece excelente, me parece muy, muy buena película. La película... se ubica en Monterrey, en una de estas colonias de bajos recursos de Monterrey, en donde allá por el sexenio de Felipe Calderón se desarrollaron una subcultura, lo que les llaman las tribus urbanas, en donde había varias pandillas y en concreto se desarrolló un movimiento, los colombianos, los cholombianos creo que les llamaban, que precisamente habían alentado ciertas cumbias colombianas y esto les daba lo que ellos llaman la cumbia relajada, y esto los llevó a desarrollar un estilo de vestir, una forma de arreglarse el pelo, de presentarse y sobre todo de bailar. Y entonces estas pandillas tenían su identidad alrededor de esto. Bien, en este contexto es que se desarrolla la historia, en donde el protagónico de repente se ve involucrado en esta guerra de pandillas, guerra del narcotráfico, que como siempre pues está tratando de extender sus brazos en los lugares de más necesitados, y él es obligado a huir al gabacho, a cruzar la frontera, en donde tampoco lo tratan bien y en consecuencia pues se enfrenta a un país que lo rechaza igualmente, y con la ironía que el tiempo que pasa allá le hace tener que soltar su identidad como mexicano, pero tampoco es de allá, y cuando tiene que regresar se queda perdido entre los dos países, no es ni de aquí ni de allá. Y creo que también de ahí viene el título, el Ya no estoy aquí, porque aunque estoy aquí, yo ya no estoy. Me parece que la película, a pesar de que tiene este contexto, no es acerca de eso. Por ahí alguien dijo que esto podría ser como Ciudad de Dios, ¿no? En las favelas, esa película brasileña en donde en las favelas pues tenía estas pandillas y es crudísima. O podría ser los mismos Olvidados de Luis Buñuel. Claramente hay referencias a esas películas y claramente el director conoce las películas porque las referencias son muy evidentes, pero la película no es acerca del entorno, no es un reclamo social, y eso es lo que me parece más interesante. Es una película sobre la identidad. Creo que plantea una tesis de hasta dónde eres tu entorno, hasta dónde tu entorno te va forjando, y también habla de la necesidad de transformarte.
Cuando eres adolescente, estás en busca de esa identidad. Precisamente de eso se trata la adolescencia. Sales de la niñez para darte cuenta que no eres tus padres, que no perteneces a ese grupo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿a quién perteneces? Y los entornos en los que te desenvuelves te van a dar un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Y es muy peligroso porque a lo mejor resulta que te unes a una pandilla y entonces terminas haciendo una cantidad de estupideces, ¿no? En este caso, su pandilla de los tercos, no es una pandilla violenta, es una pandilla que tiene la música colombiana, esta cumbia alentada, relajada, como una identidad, y lo que quieren es bailar y expresarse, expresar un poquito su marginación, esta frustración que precisamente el entorno les impide salir, les impide crecer, no les da oportunidades para salir adelante. Y en consecuencia simplemente van reaccionando al entorno. Eso me parece muy interesante. La película, insisto, no es solo un reclamo social, no es el principal foco, sino es el hasta dónde tú tienes control sobre tu destino. Recuerdan que hemos platicado que la palabra destino es dirección, significa dirección. ¿Hasta dónde la dirección de tu vida está determinada por tu entorno? Eso me parece muy interesante. Cuando él es obligado, porque él es víctima de las circunstancias, simplemente va reaccionando a lo que sucede y entonces de repente las pandillas lo detienen y de repente por ahí alguien asesina a otra pandilla y lo culpan. Entonces él va reaccionando y se va de bracero y de repente allá va reaccionando a todo lo que le va sucediendo. Obviamente pues lo atrapan, lo deportan, etcétera. Él va reaccionando y tiene muy poco control. No tiene las armas sociales para poder tomar el control de su vida. Se siente claramente marginado, se siente claramente rechazado, como que lo ven como bicho raro. Él le gusta de alguna manera que lo vean como bicho raro. Es una forma de defenderse, decir, este soy yo. Pero resulta que no hay con quién compartir en Estados Unidos esta identidad. No hay nadie como yo. Y entonces esa identidad ya carece de sentido. Y entonces él muy gráficamente tiene que cambiar. Y se quita el pelo tan extraño que tiene, ¿no? Y se quita todas este peinado, este armado que tiene, y no pertenece tampoco. Y aunque lo quieren ayudar genuinamente, él no sabe cómo relacionarse. Él lo único que anhela es allá donde se sentía muy cómodo, con los tercos, con esta música, con este grupo, se sentía muy cómodo, se sentía muy bien, había logrado una identidad, pero es una identidad determinada por el entorno. No eres tú en realidad. Y eso es lo que plantea la película. Me parece muy interesante, porque entonces ya no le funciona esa identidad. Si fueras realmente tú, a donde vayas eres tú. Pero no, aquí ya no tiene sentido esto. Y no quiero aprender inglés y no sé cómo aceptar esta ayuda y me ven como bicho raro y no sé qué hacer. Y el tipo entonces reacciona de manera agresiva. No tiene, insisto, las herramientas sociales para defenderse. Cuando el policía le quiere ayudar, él dice, fuck you, ni sabe lo que le está diciendo. El policía nada más le está diciendo, tienes que registrarte acá para poder ganarte unos pesos en la calle. Si no lo has hecho, es cuestión de una llamada. Pero él no le entiende el inglés y entonces simplemente reacciona. Y cuando regresa, pensando que va a regresar a ese lugar donde tiene este sentido de pertenencia, no, resulta que ya nadie está haciendo lo mismo que estaba. Algunos ya hasta los mataron, ¿no? Y él pues ya no es el mismo tampoco, ya no es ni de aquí ni de allá. Todos cambiaron, los otros compañeros, algunos están ya apoyando obras sociales, otros ya están haciendo otras cosas. Y entonces ya no pertenece. Quizá la dirección es lo más resaltable, porque tiene un control el director sobre su tesis que pocas veces se ve en las películas mexicanas. Las películas mexicanas por lo general no entienden muy bien lo que es la tesis, simplemente cuentan una historia y ya, nada más se concentran en la trama, pero no sobre el mensaje, la tesis de la película. Porque además tú puedes, cuando tienes el control de tu tesis, utilizar los distintos elementos cinematográficos para apoyarla. Y entonces tu movimiento de cámara, tus encuadres, tu contraste, tus colores, el audio, el uso de la música, todo eso va narrando, te va apoyando o no. Tu edición te va apoyando o no. Y acá Fernando pues hace algo muy interesante. De entrada son dos
tiempos en los que va brincando, no te explica, no te dice tantos tiempo después, tanto tiempo antes, no te va explicando, brinca de manera indistinta, tampoco tiene los típicos clichés en donde él voltea y dice, ¿te acuerdas cuando? Y entonces disolvencia y vemos lo que pasó. No es la típica estructura. No es una estructura lineal y además no tiene los cortes de los 3 actos que típicamente tienen las películas modernas, en donde les cambia la vida, en donde sí los encuentras, por supuesto, pero no es exactamente en la duración correcta de acuerdo a los estándares del cine comercial actual. Eso me pareció muy valiente de Fernando, me pareció muy acertado. Casi es una especie de viñetas tras viñetas para contarte una realidad. Por supuesto, sus tomas y sus encuadres son muy interesantes. Me recordaron mucho a Mr. Robot, en donde hay este estilo de desencuadrar. Claramente conoce la regla de los tercios y la utiliza de manera incorrecta a propósito, lo cual le da un estilo propio a la película. El manejo del audio, el que constantemente estemos escuchando los discursos del presidente Felipe Calderón y precisamente aquellos discursos que hablan del narcotráfico, de la marginación social, de lo que está haciendo, ¿sí? Como una especie de contrapunto, de decir, tú estás diciendo que sí, vamos a salir adelante y mira cómo estamos combatiendo y lo más importante es que la marginación, y mira la imagen, mira lo que te estoy presentando. Me parece muy interesante esta juxtaposición, ya la había visto, por supuesto, en otras películas, como hace poquito platicamos de Killing Them Softly, que tiene algo muy similar con el discurso de Obama. Y bueno, claramente entonces este director tiene un conocimiento cinematográfico importante, sabe utilizar el contraste, sabe utilizar sus encuadres, sus movimientos de cámara, sus dolly hacia atrás, en donde casi estamos viendo este cuadro, en donde ellos están bailando, es como una pecera, es como un cuadro, en donde vemos esta viñeta precisamente de la realidad social terrible de esta marginación, de esta subcultura. Y ese final me gusta mucho porque él está tratándose de aferrar a esta realidad y está bailando en ese techo. No quiere ser parte de esa realidad, ¿no? En donde vemos a los autos de policía que están entrando a esa colonia. No quiere ser parte de eso. Tampoco quiere ser parte de lo de Estados Unidos. Ya no es el mismo y él se está aferrando a un sentido de identidad a través de su música. ¿Pero qué crees? La vida es transformarse o morir. Y entonces hasta la música se le corta. Y se queda como diciendo, no tengo opción. Tengo que seguir adelante. Pero además no te dice eso la película, te lo deja abierto a tu interpretación. En conclusión, me parece muy valiente su película, que rompe precisamente los estereotipos, que rompe las estructuras actuales, pero claramente con una visión. Eso tiene la película, una buena visión de un director y presenta algo muy interesante, que en ningún momento a mí me aburrió, en ningún momento me incomodó, ¿no? Porque también por ahí me dijeron, es que incomoda ver esta realidad. Maestro, esto también es México. Es que no me caen bien los personajes protagónicos. Fíjate qué interesante cómo estamos acostumbrados a una especie de narrativa en donde, ¿se acuerdan del Save the Cat, salva al gato? Los personajes protagónicos en los primeros minutos de la película tienen que hacer algún tipo de acto noble para que entonces tú vayas con él y empatices y demás. Eso es Save the Cat. Acá no lo hace. Y el personaje a lo mejor no te cae, pero no importa. Vas entendiendo, vas siguiendo este personaje porque lo comprendes a través de estas viñetas. Me pareció muy interesante. Yo le voy a poner un 90 de calificación a esta película. ¿A ti qué te pareció? Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.